Las 10 de la mañana de un lunes más. Y un lunes más, como siempre te decimos, sin fallar, o casi siempre sin fallar, con el pastor Alberto Ares. Despertamos con Jesús. ¿Qué tal, pastor? Muy buenos días. Buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, pastor? Bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Sí, Qué maravilla, señor. de verdad. Un día más, pastor, damos las gracias a nuestro Dios. Un día más que estamos vivos. Un día más que podemos enmendar los errores que cometimos ayer. Así es. La Biblia dice en un precioso libro que cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Es como que Dios nos permite, nos da una nueva oportunidad cada mañana y como tú bien acabas de decir, de los errores que hayamos cometido ayer, pedimos perdón, nos arrepentimos y podemos encomendarlo. Y qué bueno saber que Dios nos da la oportunidad de volver a arreglar eso. Amén. Bueno, yo lo he dicho en una editorial de Radio y Televisión Sur Fuerteventura, en la editorial del Sur Despierta, en el cual no vamos a volver a poner publicidad en medio de ni entrevistas, ni en este espacio de Despertando con Jesús, ni ninguno. Vamos a poner lo que son los faldones, los banners de publicidad, porque la publicidad también es necesaria en el medio, pero hemos visto pues que hay gente que le ha molestado el tema de la publicidad, pedir disculpas, como bien he dicho, errar es de humano y pedir disculpas, y gracias a nuestro Dios que nos perdona, porque la verdad que pedimos disculpas nuevamente. Pastor, vamos a empezar, si le parece, con el último culto. 6 de la tarde Morrojable, 11 de la mañana Puerto Rosario, por favor. Exactamente, vamos a compartir un poquito lo que estuvimos hablando, pero si me permites, David, lo que podemos hacer hoy es, en vez de compartir lo que hablamos el domingo, como hay muchas personas que no pueden asistir a los cultos que nosotros tenemos entre semana de estudio, bueno, no pueden asistir primeramente porque no son de aquí de Fuerteventura, ni de Canarias, ni de España, ni de Europa. Hay muchísima gente que nos escucha desde el otro lado del charco, como nosotros decimos, ¿verdad? En Estados Unidos, en Sudamérica, bueno, en cantidad de sitios que no pueden acudir y saben, porque yo a veces doy la información en los devocionales, en otros sitios, que tenemos culto de estudios y mucha gente me dice, bueno, ¿y por qué no los publicas? Y siempre digo lo mismo, mira, no doy a más, no tengo la capacidad física ni intelectual de grabar más. Le gustaría a la gente, ¿no? Yo creo que sí, que le gustaría a la gente y a mí personalmente también me gustaría publicar los estudios que hacemos porque, oye, y quién sabe si puede ser de bendición para otras personas. Lo que pasa es que todo lo que son devocionales, todo lo que son predicaciones, todo lo grabo y lo edito yo personalmente con el móvil. Hasta el momento no tengo otros medios, no tengo un equipo que me ayude, pero no porque no quiera. La iglesia, gracias a Dios, tenemos servidores y gente que quiere y está dispuesta a hacerlo, pero no tenemos los medios. Entonces, por eso no lo puedo hacer, pero me gustaría poder hacerlo algún día. Así que si hoy me dejas, pues compartimos un poco lo que hablamos el miércoles en el último culto de estudio, que estamos estudiando el libro de los Hechos, un libro apasionante, un libro que nosotros conocemos como Hechos de los Apóstoles, pero que en realidad todos los conocedores, teólogos, eruditos, todos los que entienden de Biblia, han llegado a la conclusión de que este libro debería haberse llamado Hechos del Espíritu Santo, porque aquí se nos va a contar en este libro lo que el Espíritu Santo hizo en la iglesia primitiva a través de los apóstoles. Pero bueno, sea como sea, nosotros conocemos este libro como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es un libro narrado por Lucas. Lucas es un médico que se sumó al equipo de trabajo misionero de Pablo, que hoy, si tenemos tiempo, podemos hablar un poco de él. Y vamos a ver un poco las hazañas de Pedro en los primeros capítulos. Luego ya a partir del capítulo 9 es como que cambia un poco el enfoque y ya este libro se va a centrar más bien en Pablo, en el llamado de Pablo, que hoy nosotros lo conocemos como el apóstol Pablo, el gran predicador, el gran apóstol Pablo, pero en su vida pasada casi nadie, Pablo. Conocido como Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, un judío, fariseo de fariseos que tenía mucha rabia, mucho celo porque el cristianismo estaba en auge y él pensaba que eso era una secta, que estaban adorando a un dios falso, que estaban intentando hacer quedar mal al Dios del judaísmo, y él se levanta contra los cristianos y los persigue, los encarcela, los asola, hace barbaridades con ellos. Y en una de esas caminatas que iba concretamente hacia Damasco a perseguir a los cristianos, con permiso de las autoridades de Jerusalén, se le aparece el Señor mismo en el camino y le dice aquella famosa frase: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es Jesús quien se lo está diciendo, y uno podría decir,
pero ¿cómo, por qué me persigue si si Pablo no está persiguiendo a Jesús, está persiguiendo a la iglesia? Bueno, ahí está la enseñanza, que quien persiga a la iglesia está persiguiendo a Jesús, correctamente. Bueno, rápidamente Pablo se pone manos a la obra, empieza a predicar. Él no es de esos creyentes que se pasa años sentado en una banca escuchando a otros, no, él se convierte hoy y enseguida comienza a predicar el evangelio. Y lo vamos a ver cómo hace un primer viaje misionero, cómo va a visitar juntamente con un hombre llamado Bernabé, otro también llamado Juan Marcos, pero que Juan Marcos abandona en mitad del camino, pero sigue. Y luego comienza un segundo viaje misionero, en este caso con un hombre llamado Silas, porque ya Bernabé forma otro equipo misionero con Juan Marcos, pero Pablo se queda con estoy intentando ir rápido para centrarme. No hay prisa. Pero quiero poner una base, un contexto a lo que vamos a hablar, ¿no? Pablo está ya con otro hombre llamado Silas y empieza a ir lugar por lugar. Llega a un sitio donde también conoce a Timoteo. Timoteo se suma a su equipo de trabajo y entonces quieren ir a un lugar. Vamos a centrarnos un poquito en el capítulo 16 de Hechos. Quieren ir a un lugar y dice la Biblia que les fue prohibido por el Espíritu Santo predicar la palabra en Asia. Ellos tenían el deseo de ir a Asia. Ellos tres tenían ese fervor, esas ganas, ese deseo, creyendo que estaban haciendo lo correcto y de hecho lo estaban haciendo. Y dijeron, bueno, vamos a ir a Asia a predicar el Evangelio. Y es el Espíritu Santo el que les dice no. No encontramos ninguna objeción por parte de Pablo, ni de ninguno de ellos, Silas o Timoteo. No, ellos no dijeron, bueno, ¿y por qué? No. Obedecieron. Entonces ellos dijeron, bueno, pues vamos a ir a otro sitio, vamos a ir a Bitinia, a otra ciudad, a predicar. Y nuevamente el Espíritu Santo les dijo, no, se los impido. Y entonces resulta que cuando suceden esos dos no por parte de Dios, ocurre algo muy hermoso, y es que esa noche Pablo tiene una visión. Una visión es como tener un sueño, pero estás despierto, es como algo que tú estás viendo. Pedro en Hechos capítulo 10 lo denomina como un éxtasis, ¿no? Algo que tú ves, que estás viviendo en primera persona, no estás soñando, sino que lo estás viendo, no es algo real que esté pasando, pero tú lo estás viendo. Y de repente Pablo dice que ve a un hombre, a un varón macedonio del lugar, una ciudad llamada Macedonia, que solamente le dice una palabra, ayúdanos, ven aquí y ayúdanos. Entonces Pablo entiende que tiene que ir hacia Macedonia a predicar el evangelio. Bueno, lo que podemos ver en todo esto es que muchas veces, David, Dios permite nos en nuestra vida porque después tiene algo mejor para nosotros. Y como a veces nosotros nos comportamos como niños caprichosos cuando Dios nos dice que no, ¿y por qué no? Y esto, o no queremos interpretar que es Dios quien nos ha prohibido algo, pero nos encaprichamos, nos ponemos de morrudos, como diríamos aquí en Fuerteventura. Nos amulamos, ¿no? Como niños chicos, pataleamos. Pero qué bonito saber que Pablo no, ni Pablo ni su equipo no se amularon, no se enfadaron, no pidieron explicaciones. O sea, ¿quiénes somos nosotros para pedir explicaciones a Dios, por otra parte, no? Pero ellos no pidieron explicaciones a Dios, simplemente obedecieron. Ok, está bien, no quiere que vayamos a Asia, él tendrá sus razones, no quiere que vayamos a Bitinia, bueno, él tendrá sus razones, obedecieron. Y esa noche Dios le da una visión. Entonces yo encuentro que cuando alguna puerta se nos cierra en el reino de Dios, es porque ya Dios tiene otra puerta abierta para nosotros. Por otra parte, me llama la atención que esta visión, este suceso sobrenatural por parte de Dios, ocurrió después de la obediencia de Pablo. Y aquí yo me detenía y lo hablaba larga y tendidamente a la iglesia, y es que lo sobrenatural de Dios siempre está después de la obediencia. Muchas veces nosotros queremos vivir en los milagros de Dios, en lo sobrenatural de Dios, en lo glorioso de Dios, y es lícito, es bueno desear eso, pero para llegar ahí hay que atravesar una puerta llamada obediencia. Cada milagro de Dios fue precedido por la obediencia. Todos absolutamente. Siempre que uno lee un milagro de Dios, busca un acto de obediencia por parte de alguien y lo vas a encontrar. Porque siempre es la obediencia, luego lo sobrenatural. No al revés. A veces hay gente que quiere vivir en lo sobrenatural, pero no es obediente. Sí. No. Y el mensaje bíblico, el mensaje de Dios es que la obediencia te catapulta, te lleva, te coloca en lo sobrenatural de Dios. Y esto es importante entenderlo. También les enseñaba a la iglesia que nosotros no podemos encajonar a Dios en nuestra mente cuadriculada. Nosotros no podemos decir, Dios va a obrar de esta manera, porque Dios no siempre obra de la misma manera. Y decía esto porque el propio Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, Él dijo,
Predica esta palabra, le dijo a los discípulos, id y predicar este evangelio a todas las naciones, predica, haz discípulos en todo el mundo. Bueno, y ahora Pablo podría decir, vale, y ahora que yo me dispongo a predicar, me dices que no hasta en 2 veces. Bueno, es que Dios no siempre obra igual. Y nosotros no podemos encajonar a Dios en una manera de actuar. Lógicamente hay un orden, ¿no? No quiero usar la palabra protocolo porque Dios está encima de los protocolos, pero hay un orden establecido por Dios. Una prioridad, quizás. Exacto, pero Dios, tenemos que saber que Dios es soberano. ¿Sabes lo que significa soberano? O justo, ¿no? No, soberano es que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y porque quiere. Punto. De hecho, la palabra soberano, uno de sus derivados podría ser, ¿cómo es? Déspota. Esa es la palabra. Soberano es déspota. Claro, nosotros asociamos déspota a algo malo, ¿no? Algo malo, sí. Oye, qué tío más déspota, Sí, más. sí. No, déspota en el sentido de que él tiene autoridad para hacer lo que quiere, como quiere, cuando quiere y porque quiere. Y así es Dios, Él es soberano. Y nosotros no lo podemos encajonar. Bueno, yo voy a ir ahora a Asia, a Bitinia, a predicar porque yo sé que Dios... No, ojo. Que Dios puede decirnos no cuando Él quiera. Que Dios puede decirnos sí cuando Él quiera. Y que no nos tiene por qué estar dando explicaciones. Por ponerte un ejemplo, ¿no? No sé si conoces la historia de Naamán el sirio. Dice que era un general que tenía lepra. Él tenía lepra y bueno, y una persona le dijo, mira, ¿y por qué no vas a Elías, al profeta, que él te puede sanar? Ah, vale, pues voy a ir a él. Claro, un hombre de autoridad, Elías, donde él pasaba, todo el mundo se cuadraba, todo el mundo lo obedecía. Entonces, Naamán el sirio iba caminando hacia casa del profeta y entonces él iba diciendo, bueno, ahora seguro que voy a llegar y este hombre va a salir y va a imponer sus manos sobre mí y va a declarar sanidad y voy a ser sano. Él se hizo sus planes con Dios. Él dijo, Dios va a obrar así a través de este hombre. Sin embargo, cuando llega, dice que ni siquiera salió Elías a recibirle, sino que le dijo a un siervo que había por ahí, si no recuerdo mal, se llamaba Giesi, mira Giesi, dile, sal tú y atienda a este hombre, dile que se vaya a bañar 7 veces al río Jordán. Uy, esto le sentó como una patada a Naamán. Que no me salga a mí a recibir al profeta de Dios, que salga aquí el siervo, el criado a recibir. Le sentó como una patada. Bueno, pero es que Dios no obra como nosotros queremos que obre. La voluntad es de Dios, no nuestra. Y a veces tenemos que entender que los planes de Dios no son los planes que nosotros tenemos. Nuestros pensamientos no son los pensamientos. Nuestros caminos no son los caminos de Dios. Empezamos a hacer los cuentos de la leyera, ¿no? ¿Cómo es eso? Empezamos a hacernos los cuentos de la leyera, empezamos a decir, ya hago esto, ya hago lo otro, cuando a lo mejor Dios nos tiene otras cosas totalmente distintas. Correctamente. Lo que sucede es que cuando nos hacemos nuestros planes y no sale conforme a nuestros planes, nos frustramos, nos decepcionamos, como tú bien dijiste ahora, nos amulamos. Y no, perdonen, Dios no obra siempre de la misma manera. Y bueno, a algunos le habrá dicho, sí, vete a predicar a Asia, a Bitinia, pero a Pablo le dijo, no. Y uno tiene que entender que tenemos que aceptar el plan de Dios. Uno puede tener sus planes, uno puede tener su idea, su voluntad, pero al final nosotros nos hemos comprometido con esa frase que Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si vive Cristo en mí, que Él haga su voluntad sobre la mía. Uno propone. ¿Cómo? Uno propone. Y Dios dispone, exactamente. Entonces, nosotros está bien que tengamos metas, sueños, propósitos, que tengamos una voluntad, la cual Dios nos ha dado, ¿no? Dios nos ha dado esa voluntad. Pero por encima de todo eso tiene que estar la voluntad de Dios. El propio Señor Jesucristo, antes de ser arrestado y crucificado, en el Getsemaní le dijo al Padre en oración, si puede ser, que pase esta copa de mí, que pase esta situación de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, yo te expreso mi voluntad. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo deseo. Pero entiendo, comprendo y acepto que tu voluntad, mi Dios, está por encima de la mía. Y ahí lo vemos reflejado en ese pasaje. También encontramos que esa visión que Dios le da a Pablo de aquel hombre pidiendo ayuda fue de noche, fue una visión de noche. Y yo quería resaltar la enseñanza de que la noche, que representa esos momentos de soledad, esos momentos de tristeza, esos momentos oscuros, en esos momentos Dios habla. En esos momentos Dios no ha desaparecido. Quizá cuando las personas nos han dejado, nos han abandonado, cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos abandonados, Dios no lo hace. Dios siempre está ahí y vemos como en esa noche cuando nada tiene sentido, cuando has recibido varios no de Dios, cuando parece que tus planes todos se han venido abajo, es ahí cuando Dios le habló. Y luego hay algo muy curioso porque te acabo de decir cuál fue la frase o la palabra que este varón macedonio le dijo a Pablo en visión. Es, ven a Macedonia y ayúdanos. Sin embargo, para adelantar un poco
la historia, que eso lo trataremos mucho más adelante, unas cuantas semanas después. Cuando nosotros vamos a encontrar a Pablo yendo a Macedonia, a Pablo y a todo su equipo misionero, quiero centrarme en Pablo para no alargar la historia, no vamos a ver a ese hombre. No vamos a encontrar en ningún momento que se le acerque a alguien a Pablo, mira, soy yo el que se apareció en esa visión, soy yo el que Dios te mostró. No. Y no vamos a ver en ningún momento a gente en esa ciudad de Macedonia diciendo, Pablo, ayúdanos. No lo vamos a encontrar. Y uno dice, entonces que aquí hay una incongruencia, aquí hay una contradicción. Porque si la visión es de Dios, se tiene que cumplir. Y Dios le muestra que hay un hombre pidiendo socorro, pidiendo auxilio, gritando ayúdanos, pero cuando va a Macedonia no. Pero ¿qué encontramos cuando Pablo va a Macedonia? Gente dispuesta a escuchar el Evangelio. Y aquí hay una enseñanza muy hermosa y muy necesaria que entienda la iglesia de hoy en día. Y es que quizá la gente que no conoce a Dios nunca nos va a pedir ayuda. No nos va a decir, ayúdame, predícame el Evangelio. No. Pero están desesperados. Y lo muestran, qué sé yo, lo muestran con violencia, con inmoralidad, lo muestran con gritos, lo muestran con indiferencia, lo muestran con un sinfín de cosas. Pero todo eso, la Biblia dice que el espiritual sabe juzgar las cosas espiritualmente. Uno que es espiritual y uno que entiende cómo opera Dios, tiene que saber que todas esas acciones de los hombres es un grito de clamor, de predícame el Evangelio, ayúdame, ayúdame. Entonces uno tiene que entender eso. Y Pablo lo entendió y fue y predicó. Ahora, ¿qué hizo Pablo cuando recibió la visión? Esto es importante. Siempre digo eso, esto es importante. Es que todo es importante, ¿no? Todo es importante. Todo es importante. Correcto. Sí. No, cierto es. ¿Qué hizo Pablo? La Biblia dice, en Hechos 16:10, que cuando Pablo ve la visión, enseguida procuró partir para Macedonia. Es decir, Pablo obedeció de una manera inmediata. Pablo no pospuso lo que tenía que hacer. Pablo no dijo, bueno, sí, pero es de noche, ya si acaso el lunes, ya el lunes me pongo, déjame pasar aquí un fin de semana, relajadito, déjame primero que haga unas cosas, bueno, ya ahora primero déjame hablarlo con mi equipo, ya si eso te digo, es que tú sabes que ahora no me encuentro muy bien de ánimos, ahora no tengo sustento suficiente. No. Pablo recibe algo de Dios y enseguida, dice la Biblia, procuró ir a Macedonia. Y tenemos que prestar atención en esa palabra, enseguida. Porque nosotros tenemos que obedecer a Dios de una manera inmediata. Y a veces es contradictorio porque decimos que amamos a Dios, pero no le obedecemos de una manera inmediata. Siempre estamos como posponiendo. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que Dios está demandando de nosotros, pero es como que siempre no le damos largas de una manera directa, pero sí intentamos espiritualizar las largas. No, mira, es que ahora déjame orar. Primero ahora tengo ahora me viene mal, sí, cualquier cosa, ¿verdad? Pero no, cuando Dios nos habla es para que le obedezcamos enseguida y nosotros tenemos que ejercer en nuestra vida lo que se conoce como la obediencia inmediata. Dios habla, el hombre obedece. Así tiene que ser. La obediencia inmediata es responder a la voz de Dios sin demora, sin negociar y por supuesto sin posponer para otro día, porque si no, lo que vamos a ir haciendo es almacenando palabra de Dios. Yo no sé si tú te has encontrado con creyentes, David, yo me los encuentro cada día, que me dicen, no, es que Dios me habló, Dios me dijo. Bueno, está bien, yo no voy a poner en duda eso, porque yo no soy juez de nadie, pero me encuentro a mucha gente diciendo que Dios le habló, pero bueno, ¿y esa palabra a qué te ha llevado? No, es que Dios me mostró, Dios me dijo. Yo es que encuentro a la gente usando esa frase con tanta ligereza, Dios me dijo, Dios me mostró. Yo tengo un temor y un respeto a decir eso, pero bueno, a lo que vamos. Dios me mostró, Dios me dijo. Bueno, ¿y qué estás haciendo? Porque Dios te muestra esto, Dios te muestra aquello, Dios te muestra que multitudes van a ser salvas. ¿Vale? ¿Tú estás obedeciendo? Porque si no, lo que estás haciendo es almacenando. Entonces, yo no estoy en contra de que Dios te hable, no, por supuestísimo que no. Yo creo totalmente que Dios habla. Porque lo he experimentado. A mí nadie me puede venir y decir, no, Dios no habla, Dios, perdón, tú puedes decir lo que tú quieras. Yo he experimentado como Dios ha hablado. Dios ha hablado a mi vida. Pero lo que no tenemos que hacer es que Dios nos hable y que no obedezcamos. Entonces lo que el creyente tiene que trabajar es en la obediencia. Seguramente todo creyente, en mayor o en menor medida, tiene palabras de Dios sin obedecer. Todas las personas, por ejemplo, personas que algunos creyentes no han perdonado todavía. Bueno, eso es una falta de obediencia, porque la Biblia es clara, tienes que perdonar a todas las personas.
tenemos palabras de Dios sin obedecer, como por ejemplo no haber dado ese paso que Dios nos ha dado, ya sea de servirle, ya sea de consagrarnos a Él, ya sea de reconciliarnos con una persona, ¿verdad? Y seguimos posponiendo lo que tenemos que hacer y no obedecemos a lo que Dios nos está pidiendo. No haber cortado con un hábito, no haber cortado con alguna persona que Dios nos ha pedido, nos ha dicho clarísimamente y no hay dudas de que no, esta persona no te conviene, este trabajo no te conviene, este hábito tienes que soltarlo, pero seguimos como anclados ahí. Sí, y dilatando el tomar una decisión que sabemos que tenemos que tomar. Y Dios nos lo dice por una parte, por otra, y uno sabe cuando Dios se lo está diciendo, pero no ejercemos la obediencia inmediata y decimos algún día, ¿verdad? Algún día. Ahora, mira, me vino a la mente ahora un cantante, ahora no recuerdo cómo se llama, un cantante colombiano que falleció hace pocos días. Jason. Jason, exactamente. Jason Jiménez. Bueno, él decía mucho, sobre todo últimamente, él decía mucho que en un futuro él lo que le gustaría era cantar para Dios. Bueno, a los 35 años. Exactamente. Sí. Y él de hecho, si no me equivoco, y creo que no me equivoco, llegó a cantar una canción cristiana junto con un cantante, se llama Alex Campos. Perdóneme si no es correcto Alex Campos. Creo que sí, que es este cantante, como sea. Pero lo que quiero decir, oye, si tú tenías ese deseo porque Dios te lo estaba pidiendo, ¿por qué decías ya lo haré? Hazlo. Yo creo que este hombre nos deja el ejemplo de que si Dios nos está pidiendo algo, hagámoslo en el mismo Corra día. tus brazos, la canción de Jason Jiménez y Alex Campos. Alex Campos, exacto, no me estaba... Corra tus brazos. Y bueno, gloria a Dios. Y ojo, me da muchísima pena. Tuvo visiones también él, que moría. Tremendo, ¿no? Qué cosa. Yo vi esa asombroso. entrevista, bueno, vi una parte que me salió en las redes sociales, una entrevista de que él decía que había tenido hasta en 3 ocasiones, sí, de sueños que le perturbaban, que estaba como... Y de hecho, incluso dando esa entrevista, él se mareó. Él decía, no puedo continuar, estoy mareado. Porque él decía cómo sobrevolando Medellín se iba a chocar. Oye, qué cosa, ¿no? Qué tremendo. Pero lo que quiero decir, si sabes que Dios te estaba pidiendo algo, ¿por qué no lo hiciste? Si sabemos que Dios nos está pidiendo algo, no digamos, cuando tenga 35 años lo haré, cuando ya el lunes, ya déjame primero que arregle estos asuntos y ya me consagro al Señor. Deja primero, si Dios nos está pidiendo algo, seamos como Pablo. Pablo dijo, imitadme a mí como yo soy imitador de Cristo. Imitemos a Pablo en esto. Pablo tenía obediencia inmediata. Dios le muestra algo, Dios demanda algo de él y él enseguida lo hace. Bueno, la Biblia nos muestra cómo las personas más usadas por Dios, todas tenían en común esto, la obediencia inmediata. Tenemos por poner ejemplos conocidos, el de Noé, ¿verdad? Dios le dice, construye un arca, y no encontramos a Noé, ¿cómo que un arca, Señor? Si nunca ha llovido, ¿y para qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no aquel? ¿Y por qué no sé qué? No, dice la Biblia que así lo hizo Noé, conforme a la palabra de Dios, así lo hizo Noé. Y encontramos a todos, a Josué, a Moisés, absolutamente a todos obedeciendo de una manera inmediata lo que Dios le decía. ¿Por qué? Porque nuestra obediencia, David, nuestra obediencia inmediata puede bendecir a tanta gente. Nosotros pensamos que obedecer a Dios solo nos va a bendecir a nosotros y estamos tan equivocados. Yo con todo el respeto del mundo lo digo, no somos la última Coca-Cola del desierto. Igual que antes de nosotros han habido miles de millones de personas, después de nosotros las hay también. Sí. Si el Señor no viene antes, esto va a seguir para largo. Habrá generaciones si el Señor no viene antes, que creo que no está muy tarda esa venida, pero lo que quiero decir es que no somos la Coca-Cola, la última Coca-Cola del desierto. Cuando Dios quiere bendecirnos, Dios está pensando en nosotros, claro que sí, porque nos ama, pero está pensando en todas las personas que nosotros podemos bendecir. Entonces, esta obediencia inmediata de Pablo fue tan importante porque por primera vez, cuando él va a Macedonia y luego llega a otros lugares, por primera vez va a llegar el evangelio a Europa. Imagínate tú si Pablo no obedece a Dios. Europa, bueno, hubiera llegado de otra manera al evangelio, pero lo que quiero decir es que por esa obediencia, millones y millones y millones de personas hemos escuchado el evangelio en Europa. Imagínate, cuando Dios le dice, por ejemplo, a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, comienza a caminar a la tierra que te mostraré. Bueno, y Abraham diría, ¿y por qué yo? No, pero es que no se trata de ti, Abraham. Hay un más allá de Abraham. Te bendeciré para que seas de bendición a todas las familias.
Es decir, cuando Dios nos pide algo para que obedezcamos, Dios está pensando en cientos, en miles, en millones de personas a las cuales puede bendecir. Por lo tanto, nosotros tenemos que obedecer a Dios. Ahora, en Hechos capítulo 16, versículo 10, hay un antes y un después en este libro. Te voy a leer el versículo, déjame un segundito leértelo. Dice, claro. Cuando vio la visión, está hablando de cuando Pablo ve la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Claro, esto quizá aquí, ahora a bote pronto, como diríamos aquí, quizá no notamos qué hay de cambio en este versículo que lo va a cambiar todo, pero si uno se da cuenta, si uno es detallista a la hora de leer la Biblia, un pastor amigo mío hace como 20 años me dijo, Alberto, en la Biblia hay como pepitas de oro escondidas que uno tiene que buscar y uno tiene que ser detallista. Cuando lee, date cuenta de las cosas, no vayas corriendo, no vayas rápido, deleítate en la palabra del Señor, encuentra esos mensajes que hay. Exactamente, ¿verdad? Es como cuando uno va al mar, uno puede nadar y ver los pececitos de la orilla o a un metro. No, sumérgete en las aguas del Espíritu cuando vayas a leer la palabra. Y encuentro, aquí hay un cambio tremendo porque se usa el verbo procuramos ir a Macedonia. Y es la primera vez. Recuerda que Lucas es el que escribe este libro. Es la primera vez que Lucas va a hablar en primera persona. En todo momento de Hechos capítulo 16, versículo 10 hacia detrás, siempre habla en tercera persona. Es Lucas contando lo que Dios estaba haciendo con Pablo, con Bernabé, con Silas, con Pedro, con todos los demás. Pero ahora Lucas es como que se sube y dice, no, y procuramos. Y a partir de aquí en adelante vamos a encontrar la historia del libro de los Hechos narrada en primera persona. Y yo le decía a la iglesia que Lucas comienza a contar su propia historia con Dios. Llega un momento que nosotros tenemos que empezar a contar nuestra propia historia con Dios. Está bien que hables de aquel, del otro, que hables de Pablo, de Bernabé, de Silas, de Timoteo. Está bien, gloria a Dios por todo lo que Dios está haciendo con otras personas. Claro que sí. ¿Y cuándo habla de ti? Nos gozamos y nos alegramos. Pero ¿y tú? ¿Cuándo vas a contar tu propia historia? ¿Cuándo vas a dejar de hablar en pasado o en tercera persona para empezar a hablar en presente, en primera persona? Y vas a dejar de decir, mira cómo Dios bendijo a fulano, para decir, mira cómo Dios me ha bendecido. Y empieza a decir Lucas, y procuramos ir para allá, y hicimos, y es tremendo. A mí esto me fascina de verdad, porque encuentro en Lucas un antes y un después. Encuentro un hombre que ha sido transformado, un hombre que ha conocido a Dios y ahora empieza a contar su propia historia con Dios. ¿Sabes por qué hay personas que no tienen una historia con Dios para contar? Creo que muchas personas es porque nunca creyeron que Dios les podía usar. Es muy fácil creer que Dios puede usar a fulano, a mengano, pero cuesta creer que Dios también me quiere usar a mí. Claro, yo me conozco, yo sé mis errores, mis pecados, mis pensamientos, mis debilidades. Entonces, a mí no me cabe la menor duda que Dios puede usar a aquella persona, a aquel otro, pero me cuesta creer que Dios puede usar a un pecador como yo. Y así hay mucha gente con capacidades, con dones, con recursos, con talentos, sin hacer nada para Dios. Y no quizá hay gente que no hace nada para Dios porque son insensibles a Dios, por perezosos, porque no quieren hacer nada, pero hay otros que no están haciendo nada para Dios porque no creen que Dios pueda usarlos. Y encontramos aquí que sí, Dios quiere y puede usarte. A veces, por ejemplo, yo cuando hago una oración por una persona que está enferma, te soy honesto, David, yo no tengo nada que ocultar, como le decía también el otro día a la iglesia. La gran mayoría de las veces, pues la persona quizá no ha sido sanada, pero yo sigo creyendo en el poder de Dios. Y yo sigo creyendo que Dios me puede usar. Y gracias a algunas oraciones de sanidad, algunas personas han sido sanas, pero las estadísticas están en mi contra. No sé si me entienden. Si habré orado por 1000 personas que hayan estado enfermas, no sé, 10, 20, Dios las habrá sanado. Pero aún así yo sigo creyendo que Dios me puede usar. Yo cada vez que oro por una persona que está enferma no digo, bueno, y será. No, yo voy convencido. Yo voy como un niño pequeño creyendo que papá está conmigo, que mi padre es capaz de usarme. Que luego no ocurre. Bueno, acepto la voluntad de Dios.
pero creo que Dios puede usarme. Yo desafiaba, retaba a la iglesia y se lo decía, oye, créete que Dios te puede usar. Estate convencido de que Dios te puede usar. Hay un versículo, porque ahí cuando dice que enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba, dice Lucas, y yo le decía a la iglesia, ¿tú estás dando por cierto que Dios te ha llamado? ¿Estás convencido, convencida que Dios te ha llamado? ¿O todavía tienes tus dudas? ¿O todavía estás claudicando entre dos pensamientos? ¿O todavía estás entre, bueno, no sé, bueno, pero es que en ese no sé se te va la vida, mi hijo? Entonces ponte ya manos a la obra, ponte ya a dar por sentado que Dios te ha llamado y que Dios ha puesto sus ojos sobre ti y que Dios te quiere usar. Y bueno, en definitiva, un poquito estuvimos hablando de eso, de cómo Dios quiere usar a las personas, pero las personas tienen que meterse en este papel y las personas tienen que decir, sí, yo sé que Dios puede usarme, yo doy por sentado que Dios me ha llamado y que Dios me puede usar, y a partir de ahí comienza a escribir tu historia con Dios, hombre. Continuamos en este paseo Despertando con Jesús de este lunes y vamos allá con las preguntas al pastor Alberto Ares. Pastor, ¿por qué el mensaje cristiano ha entrado en conflicto con sistemas políticos y autoridades a lo largo de la historia, pastor? Bueno, a lo largo de la historia y en el presente también sigue entrando en conflicto. El mensaje del Evangelio no es aceptado por todos, porque al final la palabra de Dios, el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio, a quien exalta únicamente es a Jesús, únicamente, y descarta la gloria de cualquier persona, de cualquier reino, de cualquier monarca, de cualquier sistema político, descarta por completo la gloria a ese sistema para dársela únicamente al Señor. Al final tenemos que entender, por más que les pese a algunos, que el Evangelio no es un mensaje ni de derechas ni de izquierdas. Algunos dicen que Jesús fue el primer comunista. Eso es mentira totalmente. Jesús no era ni de derechas ni de izquierda. El mensaje del Evangelio no es un mensaje comunista, no es un mensaje socialista, no es un mensaje democrático, no es un mensaje. No, el mensaje del Evangelio es un mensaje teocrático. Es decir, es Dios el que manda. Y el hombre, como tenemos una naturaleza de pecado, pues entonces el orgullo, el ego, la vanagloria están a flor de piel. Y todos sabemos que desgraciadamente quien tiene poder y quien tiene autoridad, ¿qué es lo que quiere? Exaltación. Lo vemos, por ejemplo, en los políticos de hoy en día. Políticos me refiero ya a altas esferas, presidentes y todo este tipo de cosas, que son atacados duramente, que saben que lo están haciendo mal, pero no se quitan del poder, no se quitan de la silla. ¿Por qué? Porque eso te da una señal de verdad, de majestuosidad, de poder. Y esa es la historia del hombre. No es algo nuevo. Nosotros ahora arremetemos contra los que tenemos porque son los que tenemos, pero es la historia del hombre. En el Imperio Babilónico, por ejemplo, Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, levantó una estatua suya propia para que todo el mundo se postrase ante ella. O sea, él quería ser tratado como un dios y ser adorado como un dios. Vamos a retroceder un poco más en la historia. Los egipcios, Faraón. Faraón era un dios para el pueblo. Y tenían que tratarlo como tal, como un dios, el dios Faraón. El César de Roma era el señor de Roma. Y se le tenía que llamar así, que se le conocía como el Curios, el señor. Por eso Roma empieza a perseguir a la iglesia y a los cristianos. ¿Sabes por qué? Porque los cristianos empiezan a llamar curios a Jesús. Le empiezan a decir Señor. Y es ahí cuando Roma dice, ¿cómo? No, aquí el único Señor es César. Él es el Dios, Él es el Señor. Y empieza esa persecución. Por eso entra el mensaje del Evangelio siempre en conflicto, porque el Evangelio le quiere quitar toda la gloria al hombre para dársela al único merecedor, que es el Señor. Amén. Pastor, ¿en qué medida la afirmación de que Cristo es el único camino ha generado rechazo o persecución? Bueno, vamos a partir de la base que Jesús mismo, no los cristianos hemos presentado a Jesús, no, Jesús mismo se ha presentado no como un camino, no, Él dijo, yo soy el camino. No es que, bueno, yo soy una alternativa más para poder llegar al Padre, no. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Si no coges este camino, que soy yo, dijo Jesús, no vas a llegar al Padre. Claro, cuando tú dices ser el único camino, a su misma vez también estás afirmando que el resto de los caminos son falsos. O sea, decir yo soy el único camino, estás afirmando que el resto están equivocados, que el resto de los caminos son falsos. Y esto, para que lo podamos entender, esto no es una señal de arrogancia, no veas a Jesús como alguien arrogante, no, esto es cuestión de lógicas. Porque dos afirmaciones que están opuestas no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Aquí solo hay un camino que lleva al Padre. ¿Cuál? Yo creo rotundamente, creo con mi vida, lo creo, que es Jesús es el único camino. Jesús afirmó tener la exclusividad de la verdad.
Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Lógicamente, aquellos que siguen otros caminos, bueno, rechazan esta afirmación. Pero mi hermano, el hecho de que tú rechaces algo, el hecho de que tú persigas algo, no quiere decir que ese algo sea falso. La Biblia dice que solamente en Jesús hay salvación. Y eso lo tenemos que tener claro. No es que todas las religiones llevan a Dios. Eso es rotundamente falso. No todas las religiones llevan a Dios. De hecho, ninguna religión, fíjate lo que te digo, ninguna religión lleva a Dios. Solo una persona llamada Jesucristo. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que se llama Jesucristo. Amén. Solo hay un puente por el cual podamos cruzar. Solo hay un puente que une ambos lados, lo terrenal con lo celestial. Solo hay un puente. Y si no lo queremos atravesar, no podemos atravesarlo. Mira, me viene a la memoria, hace años atrás con mi mujer, nuestra hija no estaba nacida todavía, tuvimos el privilegio de hacer un viaje misionero a África. Bueno, en medio de ese viaje misionero, donde hicimos unas cuantas cosas, unas cuantas labores, tuvimos la oportunidad de ir a visitar a una tribu que se llama la tribu Los Pigmeos. Lo habrás escuchado, ¿no? Que son una tribu, son personas bajitas. Bueno, hay 12, si no me equivoco, hay 2 en todo el mundo. Una está, si no recuerdo mal, en Sudamérica, no sé en qué parte, y otra está en la zona selvática de Camerún, que es donde nosotros estuvimos. Bueno, yo estaba muy ilusionado, muy contento para poder ir allí. Incluso íbamos a ir con un nativo que nos iba a dejar entrar y teníamos que subirnos como en una piragua, atravesar un río. Bueno, un escándalo eso que todo lo tuvimos que hacer. Pero llegó un momento que teníamos que atravesar un puente, David. Bueno, un puente por llamarlo de alguna manera. 4 palos que había ahí. Que yo dije, mira, con el misionero que fui, que era más o menos similar a mí. Con el Esos son los pigmeos. Esos son los pigmeos, exactamente. Ahí no se aprecia más o menos, pero sí, son así personas para bajitas. Ir ilustrando a la gente. Sí, y son de, bueno, todavía viven en tribus y, bueno, en definitiva, lo que te iba a decir es, había un puente, David, que yo miraba eso, ya las cuerdas estaban deshilachadas, ya no había ahí un palo que estaba entero. Yo decía, yo que peso más de 100 kilos. El misionero con el que voy pesa lo mismo y al final esto nos vamos a poner ahí, éramos 6 personas, nos vamos a poner ahí casi 1000 kilos en ese puente. Eso no lo va a pasar. Entonces yo miré a mi mujer y yo le dije, no vamos a pasar, no, es que hay que pasar. Y entonces el misionero me dice, mira, si no atravesamos este puente no podemos ver a los pigmeos porque este es el único puente que conecta los 2 lados. Y me hace recordar a eso, ¿no? Si tú quieres llegar aquí, sí o sí tienes que pasar por este puente, aunque no te guste. Si no, no hay otra manera. Te vas a quedar con el pensamiento, con el deseo, pero es lo único que conecta. Y lo único que conecta al hombre con Dios es Jesucristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que entrar por Jesucristo. Y esta afirmación de que es el único camino ha generado rechazo, persecución. Oye, porque es una afirmación fuerte. Decir yo soy el único camino es una afirmación fuerte, pero al final es el único camino. Amén. Pastor, ¿cómo debe responder el cristiano a las acusaciones de intolerancia religiosa? Bueno, creo que el mensaje de la Biblia es muy claro, David, y es que el cristiano nunca puede pagar mal por mal. Nunca. Nosotros no tenemos el derecho nunca en la vida de pagar a nadie mal, aunque nos haya hecho un mal. La Biblia nos llama que no podemos ser vencidos de lo malo. Nosotros tenemos que pagar bien por mal. Cuando a nosotros nos hagan un mal, nuestra moneda de cambio tiene que ser un bien. Y ante acusaciones, ante intolerancia, el cristiano, aunque cueste, estoy aquí hablando de doctrina, luego la práctica es complicado, pero lo que tenemos que hacer es reflejar a Jesús, nuestro carácter. Poner la otra mejilla. Exacto, es que ese es el mensaje del Evangelio. Ay, ¿qué me quieres decir? ¿Que tengo que poner la otra mejilla? No es que lo diga yo, es que lo dijo Jesús. Hay que poner la otra mejilla. Porque eso es un mensaje, recuerda algo importante y más en estos tiempos. El mensaje de Jesús, lo que Jesús nos enseña es que estemos dispuestos a morir por Él, no a matar por Él. Y esto quiero reiterarlo porque es muy importante. Porque hay otras creencias que dicen que tienen que matar por Dios. No, el mensaje de Cristo es diferente. El mensaje de Cristo es que estemos dispuestos a morir por Él, nunca a matar, nunca a hacer un daño, todo lo contrario. No hay mayor honor que poner la vida por otro, dice la Biblia. Y Jesús es lo que hizo. Nosotros no tenemos el derecho de atacar a nadie, aunque ese alguien nos esté acusando, sea intolerante con nuestra fe. No, nuestra respuesta siempre tiene que ser poner la otra mejilla. Por tanto, nuestro trabajo ante acusaciones, ante intolerancia, es no caer en esta provocación. Porque la parte de pecado, la carnalidad que todos tenemos, quieren responder, ¿cómo va? Y con gritos y con golpes, porque al final el que más o el que menos sabe dar un golpe. Pero el verdadero creyente es el que sabe pasar por alto la ofensa, es el que sabe perdonar. Entonces, ¿cómo responder a eso?
perdonando, no teniendo en cuenta. El cristiano tiene que saber cuándo hablar y cuándo callar. Eso yo todavía lo estoy aprendiendo, no tanto a cuándo hablar, sino a cuándo callar. No soy fácil yo de callar, pero lo estoy aprendiendo. Hay momentos donde lo mejor que uno puede hacer es callar. La Biblia dice, por ejemplo, en Proverbios, no respondas al necio conforme a su necedad, ¿verdad? Uno a veces le dan ganas de entrar en un debate y decirle, mira, eso no es así por esto. Hay veces que lo mejor es... Las palabras necias. Oídos sordos, totalmente. Entonces cuando uno... Es que él es intolerante con mi fe. Bueno, al final... Ese discurso, mi padre decía, bueno, y dice todavía, me lo ha dicho muchas veces, que la ignorancia es muy atrevida. Sí. El ignorante es el que más habla, el que más dice, el que más... Entonces, ante ese tipo de cosas, lo mejor que podemos hacer es callar. Y yo con el paso del tiempo, David, me he dado cuenta también que los que más exigen tolerancia al final son los más intolerantes. Sí, correcto. Sí. ¿Verdad? Me tienes que tolerar. Bueno, pero ¿y tú por qué no me toleras a mí? Si quieres tolerancia, empieza por tolerar tú a los demás. Por tanto, cuando alguien es intolerante con mi fe, yo voy a seguir permaneciendo firme en la verdad y no voy a dejar que su intolerancia haga brotar de mí un mal ejemplo. No. De hecho, bueno, te diré que ser acusado por Jesús o que alguien sea intolerante con nosotros y se meta con nosotros es una fuente de bendición para nuestra vida. Jesús dijo, bienaventurados sois cuando por causa de mí os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal mintiendo sobre vosotros. O sea que al final todo ese rechazo, toda esa intolerancia hacia nuestra fe, Dios la va a tornar en bendición para nuestra vida. Pastor, ¿es posible mantener la verdad del Evangelio sin provocar oposición? Bueno, la respuesta rápida y clara es no, rotundamente no, es imposible. Es imposible. El mensaje de la Biblia es presentado en la misma Biblia como una espada de dos filos. No es como un vasito de agua, no, es una espada. Y cuando el mensaje se envía es como una espada que atraviesa, dice la Biblia, y llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Entonces, predicar el Evangelio y no provocar oposición es algo incoherente. Jeremías, por ejemplo, el profeta Jeremías presenta la palabra de Dios como un martillo que quebranta la piedra, ¿verdad? Y un martillo, hasta donde yo sé, no hace cosquillas. Un martillo golpea, rompe, duele. No sé si te has dado alguna vez un martillazo. Se te cae la uña, se te pone... Eso es la palabra de Dios, ¿verdad? En una ocasión, por ponerte un ejemplo, creo que esta historia está en Juan capítulo 6. Jesús está predicando un discurso. Creo que estaba hablando de yo soy el pan de vida, decía, ¿no? Haciendo comparación con el maná. Sí, sus palabras fueron tan fuertes que muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. O sea, estas palabras son durísimas, ¿quién la puede soportar? Y a partir de esa predicación, muchos se fueron. Muchos volvieron atrás, abandonaron a Jesús. Y Jesús miró a sus otros discípulos, bueno, ¿ustedes quieren irse también? Y Pedro dijo, ¿a dónde, Señor? ¿Dónde me voy a ir yo ahora que te he conocido? ¿A dónde miré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén. El mensaje de Jesús genera muchas veces oposición. Y ante la verdad del Evangelio solo hay dos opciones. O te rindes por completo o lo vas a rechazar. Te opones por completo. Y desgraciadamente sí, hay muchas personas que lo rechazan. ¿Por qué? Porque el Evangelio señala el pecado. El Evangelio trae luz, arroja luz sobre tu oscuridad. Y está entonces declarando, yo una vez lo ilustraba con una camisa que llevé, y claro, aparentemente estaba limpia y parecía que estaba limpia, pero cuando puse luz sobre mi camisa se vieron unas manchas. Y yo decía, este es el Evangelio. Aparentemente todo está bien pero sobre la persona, pero cuando llega la luz del Evangelio, te va a mostrar lo que está mal. Te va a mostrar que ese área de tu vida está mal, que esas palabras están mal, que esas acciones, esos pensamientos, esas miradas están mal. Y entonces, claro, si tú no quieres cambiar, eso genera rechazo, ¿verdad? Incluso te diré más, o sea... Dentro de los propios cristianos, a veces el mensaje también genera oposición, porque hay personas que tienen áreas intocables. Te estoy hablando de cristianos, David. Áreas intocables. O sea, yo dejo que Dios gobierne aquí, aquí y aquí, pero dentro de este área no. Me viene a la mente el caso de un hombre que estaba en la iglesia, sirviendo en la iglesia muy bien, tuvo un problema en el matrimonio. Yo me siento con él y digo, mira hermano, la Biblia dice esto, referente a esto y así, y a la mujer hay que tratarlo como a vaso más frágil, dice la Biblia. Y entonces me para los pies y me dice, mira pastor, te voy a decir una cosita. A mí me parece muy bonito todo lo que tú dices y todo lo que la Biblia dice, pero en mi casa y en mi matrimonio mando yo, me dijo. Ah, bueno, está bien, le dije. Desgraciadamente te podrás imaginar cómo acabó ese matrimonio. Lo que quiero decir es, hay personas que no dejan entrar el mensaje, incluso cristianos, en algunas áreas y genera oposición, porque es que
El mensaje del Evangelio es un mensaje duro, es un mensaje fuerte, es un mensaje como una espada, como un martillo. De hecho, yo te diría que si tú predicas el verdadero Evangelio y no genera oposición, no has predicado bien la palabra. Amén. Pastor, ¿cómo enseñar a los creyentes a prepararse espiritualmente para esa oposición? Yo diría que de la misma manera que lo hizo Jesús, dejando las cosas claras desde un principio. Si algo fue Jesús, fue una persona clara. Él no ocultó la realidad. Jesús habló, desglosó y explicó de una manera clara y rotunda que vamos a ser perseguidos. Él nos dijo, mire, puede ser que por causa de mí... No. Él lo dijo claramente. Seréis perseguidos. Jesús fue muy claro en cuanto a esto. El Señor advierte... No te sabría decir la cantidad de veces, pero más de 20 veces, más de 30 veces en los evangelios, advierte de la persecución. Bueno, sin ir más lejos, ahora que los miércoles aquí en Morrojable estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿De qué trata ese libro? Ese libro trata de cómo la iglesia primitiva, los primeros creyentes, actúan frente a la persecución. Totalmente, o sea, encontramos ahí la iglesia siendo perseguida y la respuesta de la iglesia en base a la persecución y lo más bonito, la respuesta de Dios en base a esa persecución, porque el momento de persecución es cuando la iglesia más crece, más avanza, más progresa. Entonces, a los creyentes, ¿cómo los preparamos? Dejándoselo claro de entrada. Mira, mi hermano, seguir a Cristo no es ningún juego. Mi pastor siempre dice que no podemos jugar a ser cristianos. Y hay, desgraciadamente, hay mucha gente jugando a ser cristianos. Y a la gente hay que dejarle las cosas claras. ¿Por qué? Para que en el momento en el que lleguen las persecuciones, tenga las cosas claras y sepa discernir que esto es parte del plan de Dios. No es que, ay, ¿por qué a mí me pasa esto? No, es que es parte del plan de Dios. Igual que si tú vas a, no sé, por ponerte un ejemplo, vas a un restaurante donde hay primero, segundo y postre, cuando te viene el segundo plato, no dices, ay, y esto no, es que es parte del menú, ¿verdad? Aquí vienes a comer un primero, un segundo y un postre. Bueno, pues dentro del plan de Dios, del menú de Dios, está la persecución. Pablo le dijo a Timoteo, tú como buen soldado de Jesucristo sufrirás persecuciones. O sea, Pablo presenta también el sufrimiento, la persecución como parte del llamado y nosotros tenemos que tener esto claro y enseñarle a todo creyente que esto va a suceder. ¿Cómo? Pues cimentándole sobre todo en la palabra de Dios. La Biblia cuenta, Jesús cuenta una parábola de que aquel que está cimentado sobre la roca pueden venir lluvias, vientos, tornados, huracanes, lluvias, que la casa no se va a tambalear. Ahora, si tú has edificado sobre la arena, entonces cuando venga el primer viento, la primera persecución, vas a caer. Entonces encuentro que desgraciadamente hoy muchos mensajes, muchas predicaciones son más que bíblicas, son, ¿cómo decirlo?, motivacionales, emocionales, exaltan al hombre y no tanto a Dios. Y bueno, son mensajes que está bien durante un tiempo, pero no tienen raíz alguna, no tienen un fundamento, no tengo donde cimentar mi fe. Entonces cuando venga una persecución, me voy a huir. Yo no estoy dispuesto a sufrir, porque nadie te ha dicho que vas a sufrir. Porque si yo te dejo claro de entrada que vas a sufrir y aceptas ese llamado de cargar la cruz, como dijo Jesús, cuando venga el sufrimiento, dice, no, yo estoy más que preparado. Estoy más que preparado para aguantar esto y más. ¿Por qué? Porque sé lo que viene después. El sufrimiento de ahora no se compara nada con la gloria venidera, dice la Biblia. Entonces hay que enseñarle a la gente esto. Amén. Nos queda una última pregunta para el pastor. La semana que viene tenemos preparado muchas preguntas del canal, exclusivamente para que las preguntas que han hecho a lo largo del 2025 se las trasladamos al pastor. ¿Cree, pastor, que el cristianismo será cada vez más perseguido en el mundo? Bueno, igual que antes te contestaba rotundamente, no se puede predicar el evangelio sin generar oposición, ahora te contesto rotundamente sí. ¿Por qué? O sea, totalmente, o sea, el evangelio cada día es y seguirá siendo cada vez más perseguido, o sea, date cuenta que el mensaje de la Biblia, David, no, es claro referente a esto, no te muestra una persecución en un futuro como una posibilidad. Mira, puede ser que las cosas se compliquen en los últimos tiempos. No. Ya la Biblia te dice que se va a complicar absolutamente todo, que esto se va a poner muy, pero que muy difícil. Y creo que ya lo estamos viviendo, pero estamos viviendo un poquito, ¿cómo decirlo?, como la punta del iceberg. Nosotros tenemos que tener claro que las cosas se van a poner difíciles, que cada vez ser cristiano es para valientes. Jesús dijo que solo los valientes, los violentos, en cuanto violento no de violencia física, sino de valentía, heredarán el reino de los cielos. Bueno, les invito a todos, para que no se queden con mi respuesta, que mi palabra no vale nada, que se vayan a la palabra de Dios, que lean Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 25, que por cierto ahora estoy haciendo este estudio en los devocionales, y ahí te vas a dar cuenta
el panorama que el propio Señor Jesucristo presenta de los últimos tiempos, de cómo se va a complicar todo. Como dice José Manuel Sierra, la Biblia es el periódico de mañana. ¿Tú quieres saber cómo se van a poner mañana las cosas? Lee la Biblia, ya está escrito. Y la Biblia te presenta que va a ser perseguido totalmente el mensaje y los cristianos. Date cuenta que este mundo y el evangelio caminan en dos direcciones opuestas. Cada día este mundo y el mensaje del evangelio se está polarizando cada día más, se está alejando cada día más. Cada vez el cristianismo se está alejando más del propósito que tiene este mundo. Por tanto, cada día que pasa va a ser más perseguido. Cada día que pasa el evangelio es y será menos tolerado. Por lo tanto, para mí la pregunta no es tanto es que si habrá más persecución o no, porque la Biblia te dice rotundamente que sí. La pregunta es, ¿estamos preparados para esta persecución? ¿Estamos preparados para cuando la cosa se ponga difícil, que se va a poner? Y no soy pájaro de mal agüero, simplemente estoy transmitiendo lo que la Biblia dice. Cuando las cosas se compliquen de verdad, estamos dispuestos a soportar las aflicciones. Estamos dispuestos. Porque Jesús dijo, en el mundo lo que vas a encontrar son aflicciones. Algunos quieren buscar beneficios, prosperidad, todo este tipo de cosas. Pero Jesús dijo, en el mundo encontraréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros tenemos que ver la persecución de David como parte del plan de Dios. Y sobre todo sabiendo que la victoria es de Jesús. Es como un combate al que nos subimos, pero ese combate está amañado. ¿Sabe? Hace poco había un combate de Mike Tyson con un influencer, no recuerdo cómo se llamaba, que dijeron que estaba totalmente amañado. Yo no lo vi, te digo porque me viene a la mente ahora. Nosotros cuando somos perseguidos tenemos que saber que estamos en un ring de boxeo, en un combate amañado. Amañado en el sentido de que sabemos que vamos a ganar. No nosotros, somos más que victoriosos en Jesús. Jesús ya ha ganado, ya el combate está ganado, pero hay que pelear la buena batalla de la fe. Hay que batallar esa pelea. Entonces, ¿va a ser cada día más perseguido? Rotundamente sí. Pero la victoria es del Señor. Y entonces, bueno, pues hay que prepararse. La pregunta es, ¿el cristiano está preparado para esto? Eso es un punto y aparte. Pastor, Dios me lo bendiga. La semana que viene responderemos a preguntas del canal. Gracias. David, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Hacemos un altito y enseguida regresamos con la tertulia vecinal aquí en Radio Televisión Sur Fuerteventura. No te vayas, hasta ahora.